Buenas tardes, compañeros y profesor. Soy el alumno Marco Josué Galarza Gama del grupo 4RV2 en la materia de eléctrica aplicada. El día de hoy contestaremos a ciertos cuestionamientos que se nos fueron realizados por medio de la plataforma en la tarea 2, semana 3. El primero de ellos es ¿qué es un patrón de medición? Bueno, un patrón de medición es una representación física de una unidad de medición. Esto puede quedar más claro con el siguiente ejemplo. Todos conocemos los bloques patrón. Bueno, nuestros bloques patrón van de 1, 2, 3, 5, 10 centímetros. Y nuestra unidad de medida pues sería una longitudinal, en este caso centímetros. O si lo quieren ver en milímetros, entonces tendríamos nuestro bloque patrón de 5 centímetros. Y en nuestra regla, calibrador vernier, etcétera, marcaríamos 50 milímetros, ¿vale? Entonces esto puede ser con volúmenes, distancias o un sinfín más. La siguiente, ¿qué es la unidad de medida eléctrica? Bueno, la unidad de medida eléctrica es la intensidad de corriente que pasa por un conductor. A esto también se le conoce como amperaje. La siguiente pregunta es ¿qué es el error de paralelaje? Bueno, el error de paralelaje es un error que surge porque nuestro operador no ve de manera correcta una medida. Esto quiere decir que nuestro operador tiene alguna angularidad con respecto a nuestra medida o tiene una mala agudeza visual. Esto quiere decir que si yo tomo una regla y mido de aquí a acá 20 centímetros estando de frente, mi error de paralelaje va a ser si yo estuviera a mi lado izquierdo, volviera a hacer la medida y ahora en lugar de ver 20, viera 21. O si estuviera a mi lado izquierdo, en lugar de ver 20, ver 19. Esto también puede surgir a la hora de estar en un multímetro y estar tratando de leerlo poniendo de lado, ¿vale? La siguiente pregunta va relacionada con esto y es ¿cómo podemos evitar el error de paralelaje? Yo encontré 3 maneras. La primera de ellas es marcar el sitio en el que debe de estar nuestro operador a la hora de ver esta medición. En caso de que tenga que ser en una máquina estática, se pararía enfrente y sería donde viera. El segundo caso es que nosotros seamos el operador y sería nosotros tratar de mantenerlo lo más derecho y viendo hacia adelante que podamos para tomar una buena medida. Y en el caso del multímetro sería ponerlo en la mesa, ponernos a realizar nosotros nuestra medición y una vez terminemos de realizar la medición, pararnos frente a nuestro multímetro para ver cuál es nuestro resultado. La siguiente pregunta es ¿qué es precisión? Precisión va muy relacionado con exactitud, pero la precisión es que nuestra dispersión a la hora de hacer una medida sea mínima. ¿A qué me refiero? Vuelvo con el ejemplo de los lentes. Si yo mido 100 veces mis lentes de aquí a acá, sé que es 20, pues lo recomendable y para tener una buena precisión es que de esas 100 veces, 97 me salieran 20. Las otras 3 podrían variar entre 21 o 19. Bueno, ahora, ¿qué es exactitud? Exactitud proviene del latín exactum, que es puntual, y del sufijo tum, que indica calidad. Entonces tendría que ser una calidad muy puntual, una calidad de medición muy puntual. La siguiente pregunta es ¿qué es un prefijo? Bueno, un prefijo es el nombre que se le da a un múltiplo o un submúltiplo de cualquier unidad del sistema internacional. Un múltiplo es una cantidad multiplicada con 10 con una potencia positiva, mientras que un subfijo sería lo mismo, pero con potencia negativa, ¿vale? Y de hecho, aquí lo podemos ver. De hecho, los más errores para eléctrica suelen ser los subfijos,
que serían mili, representado con la letra mili representado con la letra M, que es 10 a la menos 3, que sería .001. Y así hacia abajo. El siguiente sería micro, con la letra mu, 10 a la menos 6. Nano, representado con la letra N minúscula, 10 a la menos 9. Pico, representado con la letra P minúscula, 10 a la menos 12. Femto, con la letra F minúscula, representando 10 a la menos 15. Y ato, representada con la letra A mayúscula, 10 a la menos 18. Si se dan cuenta, iría de 3 en 3 para ir reduciendo nuestras cantidades a la hora de hacer cálculos y que no se nos complique. El siguiente cuestionamiento es: ¿cuál es el error que se le atribuye al instrumento de medición? Bueno, al instrumento de medición se le atribuyen 3 grandes errores. El primero es error de diseño y de fabricación. Esto, como podemos saber, de fabricación quiere decir que a la hora de estar realizándose el ensamblaje en la empresa, algo falló, algún engrane, alguna pieza, etc. O de diseño, que no cumple con las necesidades que nosotros clientes pedimos. El siguiente es error por presión y deformación. Esto surge debido a la deformación elástica a la hora de estar realizando un trabajo. Poco a poco se va desgastando y va pasando del punto elástico al punto plástico, en donde ya no hay mucho que hacer. El siguiente es error por desgaste del instrumento. Bueno, como podemos saber, toda máquina que está sometida a algún trabajo sufre algún desgaste. Esto se supone que es normal, pero si pasa más de las 10 décimas de unidades de trabajo, ya se considera como un error. ¿Vale? Entonces, el siguiente es... el último es error de alineación. El error de alineación es cuando nuestra máquina sale de la empresa a la hora de estar llevándola a la parte de calidad, pasa por los bloques patrón y estos no coinciden con la máquina, entonces aquí hay un error de alineación. ¿Vale? El siguiente cuestionamiento es: menciona y describe 5 unidades de medición empleadas en las máquinas eléctricas. Bueno, el primero ya lo vimos, es la intensidad de corriente que pasa por algún conductor, que es el amperaje. El siguiente es el potencial eléctrico o diferencial de potencial eléctrico que existe entre dos puntos. A este también es conocido como voltaje y sus unidades son los volts. ¿Vale? Usualmente existe instalaciones de bajo y de alto voltaje en las industrias y en los hogares. Las industrias son de alto voltaje, mientras que los domicilios son de bajo voltaje. Me parece ser que los comercios también son de alto voltaje. El siguiente es potencial eléctrico, que el potencial eléctrico es el resultado matemático del producto de la tensión por la intensidad de corriente. Sus unidades son los watts. El siguiente es la frecuencia, que indica el número de ciclos que pasa por segundo que se repite la onda de corriente alterna. Sus unidades son los hertz. Y esto surge en corriente alterna. Otras unidades pueden ser los coulomb, que es la intensidad de la unidad de carga eléctrica, el ohm, que es la unidad de resistencia eléctrica, el Zimmermann, que es unidad de conductancia eléctrica, el Tesla, que es unidad de densidad de flujo eléctrico, y el Emberio, que es unidad de inductancia. ¿Vale? Lo que sigue es el multímetro. De hecho, el multímetro es un instrumento que nos sirve para medir cierta cantidad de magnitudes eléctricas. Existen de dos tipos.
analógicos, se me está la lengua la trabando, analógicos, que son de aguja, son muy buenos para corriente alterna, y multímetros digitales, que son como este. De hecho, aquí viene marcado el display, la rueda selectora y las entradas de el multímetro. Igual viene marcadas las especificaciones con qué quiere decir cada una de las partes del multímetro. Vea, y el siguiente cuestionamiento que se nos hace es cómo se mide el voltaje en una... Ok, el siguiente cuestionamiento es cómo se mide el voltaje de una fuente con un multímetro. Esto se mide de forma paralela en cualquier parte del circuito eléctrico en el que queramos. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos nuestro circuito eléctrico, queremos ver qué voltaje pasa por una resistencia, lo podemos hacer en paralelo, poniendo cada patita del multímetro a un lado de nuestra resistencia y nos va a dar el valor. El siguiente es cómo se mide la corriente eléctrica con un multímetro. Bueno, para medir esto se tiene que medir en para medir esto se tiene que medir en serie. ¿Qué quiere decir? Se tiene que desconectar forzosamente una parte del circuito eléctrico para conectar ahí nuestro multímetro y volver a hacer que funcione. Esto debido a que la intensidad de corriente eléctrico que surge en un circuito eléctrico va a ser constante en cualquier punto de nuestro circuito eléctrico, ¿vale? Entonces, ya por último, de hecho, si no se hace bien y se coloca de manera correcta, digamos que nosotros colocamos en voltaje a la hora de querer medir intensidad de corriente, lo que va a pasar es que vamos a fundir nuestro multímetro. De hecho, esto ya me pasó más de una vez y es bastante frustrante el no acordarse. Entonces, eso sería todo de mi parte, profesor, y muchísimas gracias por su atención.